Le voy a pedir que si usted trajo Biblia, el hermano dio un anuncio. La pandemia hizo que cerráramos algunos servicios en nuestra iglesia y el servicio de la tarde de los domingos se tuvo que cerrar para evitar algún contagio, evitar de estar en este tiempo juntos. Aunque confiamos en el Señor, pero hay protocolos que teníamos que llevar y respetar. Se cerró el servicio de la tarde, pero un hermano de la congregación sintió en su corazón que Dios le hablaba en el sentido de que, como ya no hay servicios y el enemigo es muy astuto, hay muchos hermanos que ya no han venido porque llega el momento en que el cuerpo se acostumbra a una causa. Como ya no hay servicios en la tarde, pues ya para qué venir, ¿no? El hermano sintió en su corazón que Dios le estaba golpeando el corazón, aprovechar el tiempo de oración. Te digo una cosa, amada iglesia, así que la venida de Cristo se acerca, es donde más tenemos que estar de rodillas, orando no solo por ti si tú ya eres salvo, ora por tu familia, por tus hijos, por tus hermanos. Ora para que cuando venga Cristo nos encuentre haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y el hermano me dice: pastor, yo siento en mi corazón que si yo puedo venir a orar, ¿usted me apoya? Claro que sí. De aquí en adelante, hasta cuando se abran los servicios en la tarde, el hermano Portillo será, hermanos, encargado de la oración los domingos en la tarde. Va a ser puerta abierta. Usted puede venir si quiere, si no quiere está bien. Puede orar 5 minutos, 10 minutos, como usted quiera, e irse o quedarse, es voluntad de usted. Pero estarán abiertas las puertas del templo de 6 de la tarde en adelante. Así que ya saben que iniciamos este domingo con oración aquí en el altar. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4 en su Biblia. En el año 1991 fui a México con mi esposa y estuvimos en la ciudad de León, Guanajuato. Qué ciudad más linda, donde sale el mejor calzado de México, el mejor zapato está ahí en León, Guanajuato. Cuando fui con mi esposa a Guanajuato, llegamos en el tiempo de la fiesta, que es del 12 al 14 de octubre ahí en Guanajuato. Había una calle que había sido cerrada, ponen cabañas donde te venden comida, pero ese día de la fiesta, o esa fiesta, es una fiesta artesanal, donde muchos indígenas venían y ponían en el camino sus ollas, sus vasijas, y muchos estaban trabajando en el barro. Algunos hermanos alfareros estaban trabajando en el barro. Usted podía ver cómo hacían las ollas. Cuando hablamos de vasijas, estamos hablando de todo aquello que se usa en el hogar: vasos, platos, ollas, jarras, jarrones, bandejas. Y estos artesanos estaban haciendo, hermanos, trabajando, y usted los veía cómo hacían las ollas, los platos. Luego unos comenzaban a secar el lodo, el barro en algunos hornitos que traían, y luego coloreaban algunas ollas, algunos utensilios. Y había precios de diferentes, con unas pinturas hermosas de aquellos indígenas, cómo dibujaban el barro. Pero al final habían utensilios, los más baratos, que era el lodo que sobraba de todo lo que hacían. Hacían vasos, ollitas. Para la gente que no tiene, pues se llevaba el puro lodo, pero en vaso o en bandeja o en ollas. Y nos tocó a la hermana Marta y a mí ver cómo
el alfarero trabaja en el barro. La palabra de Dios dice que tú y yo fuimos formados o hechos del polvo de la tierra. Dios no necesitó más que polvo para hacerte a ti y hacerme a mí. Pero la Biblia está llena de que tú y yo somos frágiles, porque en la mano de Dios solo somos barro. Cuando el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, Dios tuvo que hacerle ver que sin Dios estamos desprotegidos, sin Dios somos frágiles. Cualquier cosa nos quebranta, porque somos como aquellas ollas de lodo, como aquel vaso de lodo. El título del sermón de esta mañana va a estar en su pantalla: un tesoro en vasos de barro. Yo quiero que tengas ese título en tu mente, porque hoy en día los ricos no guardan su dinero en ollas de barro, pero antiguamente, allá en mi país, en Perú, los incas, nuestros indígenas, nuestros antepasados, cuando fueron derrotados, abusados por los españoles, quedó una ciudad llamada Machu Picchu y muchos han encontrado tesoros enterrados alrededor. Han descubierto ollas de barro que tienen un tesoro adentro. Y que para gozar de ese tesoro tienen que romper esa olla de barro que es frágil. Pero ahí enterraban los tesoros. El tiempo de hoy los ricos rentan en el banco una caja fuerte, otros se mandan a hacer cajas fuertes de hierro. La cosa es que no van a usar una olla para guardar sus tesoros. Pero la sociedad se distingue o se separan en tres clases: clase alta, clase media y clase baja. Desde los tiempos bíblicos, la clase alta, los ricos, cuando tenían sus fiestas, los reyes sobre todo, cuando hacían sus fiestas usaban utensilios de oro. Vasos de oro, platos de oro, bandejas de oro, jarras de oro, cubiertos de oro, porque era clase alta. Los utensilios le daban el estatus a cada sociedad. La sociedad media era aquellos que tenían menos que los ricos, pero usaban sus utensilios de plata. En sus fiestas ponían vasijas de plata, todo de plata, un metal menos costoso que el oro. Pero la gente pobre, ellos mismos hacían sus vasos de barro, sus ollas de barro. Hay un café en México que le llaman café de olla. Aún todavía hay gente en nuestros países que todavía usan para cocinar ollas de barro. Pero cuando el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, Dios tuvo que decirle al pueblo de Israel que reconozcan, que se den cuenta que solamente el hombre es barro, que somos frágiles. Y le voy a pedir, antes que me abra, ya tendrá abierto 2 de Corintios, pero vamos a ver los dos lados. Jeremías en el capítulo 18, abran por favor antes, porque quiero llegar a un punto en el cual tú y yo tenemos que reconocer que somos polvo y somos barro en las manos de Dios. Cuando Dios vio que el pueblo le dio la espalda, Dios tuvo que llamar a Jeremías. Y cuando Dios llamaba a los profetas antiguos, a todos los llamó casi igual, en una visión, en un éxtasis, en un sueño. Pero a Jeremías lo llama con un llamado diferente. Si tú lees capítulo 18, verso 1, lo vamos a leer hasta el 6 rápidamente para entender a lo que yo quiero llegar. Dice que cuando Dios llama a Jeremías, en el capítulo 18, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo:
Levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Me detengo un segundo, porque cuando Dios llamaba a los profetas, Dios le decía: hoy te elijo a ti, dile a mi pueblo que digo yo que esto será así y así. Y a Jeremías le dice: anda a la casa del alfarero, que ahí tú vas a ver y vas a oír lo que yo tengo para decirte, para que después tú le repitas a mi pueblo. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué quería decirle el Señor al pueblo de Israel? Israel, me diste la espalda y no has entendido que sin mí no puedes vivir. ¿Cuántos pueden vivir sin Dios aquí? Yo, con un día que no venga al servicio, siento que algo me falta. Mi corazón necesita de Dios. Mi alma necesita oír la voz de Dios. Si tú no sientes eso, es porque algo está pasando. Pero el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, y Dios le dice a Jeremías: quiero que veas lo que yo te voy a decir. El alfarero estaba trabajando en la vasija, pero se echó a perder la vasija que él hacía. ¿Qué tuvo que hacer el alfarero? Agarrar otra vez la masa, hacerla una bola otra vez y comenzar de nuevo otra vasija, y la hizo como él quiso hacerla. Y Dios le dice a Jeremías: ¿no podré yo hacer eso con mi pueblo? Tomar a mi pueblo y reducirlos a nada y hacer otro pueblo para mí. Claro que sí, porque Dios todo lo puede. Pero lastimosamente el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue siendo barro y nada más. Pero ahora viene el contraste. Leamos 2 de Corintios, donde estaré predicando, y el título: un tesoro en vasos de barro, y quiero que prestes atención. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7 solamente. Pero si tú lees todo el capítulo 4, te vas a entender por qué Pablo tuvo que hablarle a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, una iglesia muy próspera, pero no tenía entendimiento de las cosas de Dios. Había mucho conflicto. Unos creían que iban a resucitar, otros que no había resurrección, otros creían que, pues así como vine del mundo, me entrego a Cristo y sigo viviendo como yo quiero. Te digo una verdad, amada iglesia: no es como tú quieras vivir, es como Dios quiera que tú vivas y como Dios quiere que tú procedas en la vida. Y Pablo tuvo que hablarle a la iglesia de Corinto y hacerle ver que es un alto privilegio estar en la mano de Dios. Y muchos no hemos entendido esto, iglesia. Muchos creemos que bueno, ya recibí a Cristo, pues ahí sigo. Y no te has dado cuenta que tú eres un privilegiado, que nadie en la vida sin Cristo tiene los privilegios que tú tienes. Capítulo 4, verso 7, ¿lo tiene usted? Hablando Pablo de todas las cosas que hacía la iglesia en Corinto, le dice: eso no conviene. Como decía el pastor Joel, hay cosas que convienen y hay cosas que no. Y tú tienes la libertad de hacerla o no hacerla. Pero no todo edifica. Tenemos la libertad de hacer lo que tú quieras, haz lo que quieras, nadie te prohíbe. Pero trae consecuencias. No todo te edifica tu vida espiritual. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro.
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos personas, mi amada iglesia, con un alto privilegio, porque tú, sin darte cuenta, yo siendo una vasija de barro, tengo o llevo dentro un gran tesoro. ¿Tú sabías eso? Que dentro de tu corazón, al recibir a Cristo, Dios pone en tu corazón, usa tu vida de ese barro frágil, de ese barro que no tiene valor, hace de ti un instrumento y pone dentro de esa vasija que eres tú un tremendo tesoro. Dale un aplauso al Señor. Fíjate tú, un pobre recipiente tiene un gran tesoro que no es como el tesoro del mundo, que se corrompe, que el orín hace daño, sino es un tesoro eterno, que ese tesoro dura desde ahora y para siempre. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ¿no han entendido ustedes que hay un enorme tesoro dentro? Cada uno de los creyentes debe de saber siempre eso. Usted no es cualquier cosa. Usted es aquel objeto o aquella vasija donde hay un tesoro que el mundo como lo quisiera tener. Y no lo puede tener porque no tiene a Cristo en el corazón. Somos recipientes de barro y un grandioso y precioso tesoro a Dios le ha placido poner en nosotros. Tal vez tú digas: Dios, ¿por qué usó a un frágil, a algo despreciado por los ricos que es el lodo, las vasijas de barro? ¿Usó Dios? Claro que sí. Dios usa siempre lo que no sirve. Dios usa siempre lo que el mundo critica, lo que el mundo desprecia, para que el poder de Dios se manifieste en la vida de aquel que no sirve para nada. Ahora es un vaso frágil donde está el tesoro de Dios. Y fíjate, iglesia, hay tantas cosas que nosotros a veces se nos pasa por alto. Recuerdo que alguien encontró una olla de barro y estaba tan entusiasmado por ver qué había dentro. Cuando rompieron esta olla solo había documentos, pero esos documentos declaraban la riqueza que había dejado quien enterró esa olla de barro al lado de un árbol. Y este hombre, el gobierno quiso quitarle, pero no pudo. El gobierno agarró cierta cantidad, pero le dejó una fortuna a aquel que encontró esa olla. Pero este hombre, para disfrutar de ese tesoro, tuvo que romper la olla. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros, el Señor tiene que quebrantar nuestro corazón, quebrar nuestro corazón para ver la gloria de Dios. A veces estamos tan, que a mí no veo la gloria de Dios. Humíllate. Deja que el Señor quebrante tu corazón y verás el poder de Dios en ti. Voy a hablarte en esta mañana de 5 cosas que vienen dentro de ese tesoro que tenemos en el corazón y tú tal vez no lo sepas. Punto número 1. ¿Qué tesoro grande o qué tesoros tenemos dentro? Primero, tenemos el tesoro del Espíritu Santo en nuestro corazón. Oye, qué cosa más hermosa que el Señor, cuando recibiste a Cristo, tú le abriste el corazón, esa vasija de barro, y fíjate, la gloria misma de Dios vino y está en ti. ¿Eso no te alegra? Yo tengo al mismo Dios en mi corazón y esa es parte principal de este tesoro. Pero además de esa presencia del Espíritu Santo,
que está en nosotros, ese poder viviente de Dios en nosotros. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 36, Ezequiel, está pasando Isaías, Jeremías, y luego sigue Ezequiel. Capítulo 36 en tu Biblia, en el versículo 27 solamente. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice la palabra del Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Oye, qué cosa más linda. Víctor era inservible antes que tuviera Cristo en su corazón. Cristo viene a su vida, ahora Víctor ha pasado a ser un vaso donde la presencia de Dios vive hoy, mañana y siempre. Y pondré mi espíritu, dice, dentro de él, y ese espíritu nos va a llevar a buscar siempre a Dios. En otras palabras, iglesia, tú tienes un alto privilegio, que Dios no vive en cualquier corazón. Dios vive solamente en aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Muchos ahora hablan de que yo soy cristiano, Dios vive en mi corazón. Cuando tú le preguntas cómo fue tu paso para que Dios viva en tu corazón, no, pues creí nada más. Hay que confesar que Jesucristo es el Señor y que yo deposito toda mi confianza en Él, y que Él ahora es mi Señor y mi Salvador. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tu vida tiene que ser diferente. Algo tiene que cambiar en tu vida para que podamos ver que verdaderamente Dios vive en tu corazón. Así que en el punto número 2, entre este tesoro que el Señor ha puesto en nosotros, tenemos el tesoro del Evangelio. ¿Sabes, amada iglesia, que el Evangelio es el tesoro preciado? La palabra de Dios, las buenas nuevas, hace rico al pobre. La palabra de Dios te libera. La palabra de Dios te hace fuerte. La palabra de Dios hace que tú pases a ser rico. Porque la palabra de Dios dice allí en Salmos 126, abre tu Biblia conmigo. Salmos 126. Hoy la escuela dominical estuvo tremenda. Estamos viendo que Dios ya está avisando a su pueblo. Dios nos está hablando de muchas maneras. Capítulo 26 de los Salmos, en el versículo 5 y 6, ¿lo tiene usted? Dice la palabra del Señor, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, hablando del Evangelio, con regocijo segarán. ¿Cuántos han sufrido los que tenemos familia? Yo he hablado a muchos de mi familia, hay muchos que no me hacen caso, hay muchos que me tiran al loco. Y yo he llorado, orando para que el Señor toque su corazón. Y hasta el día de hoy muchos no quieren. Claro que uno sufre al darle la palabra porque no quieren que esa persona muera sin Cristo. Y a veces hay esa congoja en tu corazón, pero dice la palabra del Señor, verso 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tú tienes que predicar el Evangelio, aunque te duela tu corazón, el tiempo lo tiene Dios. Si se salva, es voluntad de Dios. Si se pierde, es voluntad de Dios. ¿Sí me escucha, iglesia? Verso 6.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo esas almas que un día, amada iglesia, yo he hablado a muchos, y de los muchos que uno se entregue a Cristo, yo ya vengo con gozo en mi corazón, porque la palabra dice que con uno que se entregue a Cristo hay fiesta en los cielos. Y eso me da alegría, y aunque predico la palabra del Señor y a veces con lágrimas, pero viene la respuesta y la recompensa. Predique el evangelio, un alma vendrá y Dios dirá: esa alma viene porque le compartieron la palabra a fulano y sutano. Qué cosa más hermosa, ¿no? Punto número 3. Dentro del tesoro que llevamos está el tesoro de la salvación. ¿Sabes que muchos te pueden decir que tú eres salvo ya y te vas a ir porque eres salvo? Claro que sí. Porque el que me hizo la promesa no es hombre para que mienta. Y el Señor dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no morirá jamás, sino que el Señor el día menos esperado te levantará. Y Él ha hecho esa promesa en Juan 14, que dice que ha ido a prepararte el lugar para que donde Él esté, tú también estés. Y esa salvación es gratuita, no te costó ni medio a ti, pero sí le costó su vida al Señor. Le costó sufrir, ser maltratado. Esas llagas ensangrentadas deberían haber estado en nosotros. A nosotros lo dicen golpeado doble, pero el Señor dijo: yo voy a pagar el precio para que a través de mi muerte y resurrección tú tengas vida y goces de una vida abundante. Esa es la salvación gloriosa que tú tienes. Y déjame decirte una cosa: cuando Dios te la da, nadie te la puede quitar. Pero que estés bien seguro tú si eres salvo o no eres salvo, porque tú tienes que creerlo. Yo lo creo. Desde el día que yo recibí a Cristo en mi corazón, el Señor me salvó, me dio vida eterna, y mi salvación está segura en la mano de Dios. Que cuando este mundo ya esté al final de los tiempos, el Señor te va a rescatar, el Señor te va a salvar. Veía yo en mi niñez una película que pagaba yo una moneda en mi país, un sol, para ver 3 películas que me gustaban: Bonanza, Combate, y había una que Los Reyes del Mar, o Los Reyes de los Mares. Se encontraba en una barca en el mar, de repente hubo una tormenta tan grande que esas olas iban arrastrando al barco hacia las peñas. Iban a perecer todos, y todos se ponen a remar y nerviosos, cada quien oraba por su santo, hasta que de repente del mar sale un rey, y se para el rey y se agacha y agarra la barca con la mano y la pasa al otro lado donde no había tormenta. Eso va a ser Dios contigo. Todo lo que estamos viviendo hoy es una tormenta, pero cuando lleguen esas olas que ya te quieran arrinconar, el Señor saldrá como Rey de Reyes, Señor de Señores. Te levantará y te trasladará a su presencia, a su gloria, donde nunca más vas a sufrir, donde nunca más vas a ver tormentas. Quiero seguir con el punto 4. Entre ese tesoro que llevamos dentro, que es un alto privilegio, está el tesoro de la redención. Según el diccionario, redención es rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. ¿Sabes que por más que tú quieras salirte de este mundo, hermano, no puedes salir? Estamos como embargados, pero con una esperanza, que solamente Dios puede sacarte de ese embargo.
Pero por más que tú digas yo quiero irme al cielo ya, oye, te vas a ir cuando Dios diga que te vas a ir. Mientras tanto estamos en el mundo y la redención viene, y esa redención viene pronto. El Salmo 130. Salmo 130 en tu Biblia, en el versículo 1 al 8, y ya voy a concluir, hermanos. 130, del 1 al 8, todo el Salmo. ¿Lo tiene usted? Dice la palabra del Señor: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, hay una coma. Yo no sé a qué Señor tú le oras, pero cuando yo oro, yo le hablo al único Dios verdadero. Aquí no hay otros dioses, aquí hay uno solo que no tiene nadie quien se compare a él. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, y esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Sin embargo, Lucas capítulo 21, no lo voy a leer, usted léalo en casa, en los versículos 25 al 28, habla de que la iglesia va a ser redimida, levantada en un cerrar y abrir de ojos. Y termino con esto. Este tesoro que llevamos dentro y que no te has dado tal vez cuenta, está disponible para aquel que no lo tiene. Solamente tienes que tú reconocer que necesitas a Dios. Es el tiempo ya. Tal vez tú digas, todos dicen lo mismo. Yo no quiero que el Señor me agarre desprevenido, porque en cualquier momento nos vamos a llevar una gran sorpresa. Si la muerte no ha venido todavía, hoy es la oportunidad. ¿Quieres que Dios viva en ti? ¿Quieres que Dios ponga ese tesoro grande en tu corazón? Hoy tienes que reconocerlo y decirle: Señor, yo me entrego a ti, reconozco que soy barro, pecador. Ven a mi vida, haz de mí un vaso útil. Y Él está dispuesto a poner lo que yo tengo en mi corazón en el tuyo.